Esa mañana estaba cuidando las orquídeas en mi invernadero, completamente ajena a lo que la vida me tenía reservado. Mis manos estaban enterradas en la tierra, revisando las raíces de los bulbos que acababa de plantar. Todo era normal y tranquilo, como cualquier otro día, hasta que un dolor agudo me atravesó la espalda. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, especialmente con la presencia de mi sobrino segundo, Mateo, allí por pura coincidencia. Mi invernadero siempre había sido mi santuario, mi escape. Después de que mi esposo Ricardo falleciera, se había convertido en el único lugar que realmente sanaba mi alma. Pero ese día todo se sentía diferente. Tenía 65 años, pero la gente a menudo decía: «Elena, ¿cómo te las arreglas para lucir tan joven a tu edad?». Honestamente, no había ningún gran secreto. Simplemente me cuidaba. Una dieta saludable, ejercicio regular y la determinación de nunca perder a la mujer joven que llevaba dentro. Pero admito que la soledad se había arraigado profundamente en mi alma. Mi belleza aún podía llamar la atención, pero por dentro había un vacío que no podía sacudir. Mientras estaba posicionando uno de los bulbos, un dolor repentino me apuñaló la espalda. Fue tan agudo e inesperado que dejé caer todo lo que sostenía. Por un momento cerré los ojos, tratando de respirar para calmar el dolor, pero no ayudó. El dolor se extendió desde mi hombro hasta mi espalda, dejándome paralizada, incapaz de moverme. Entonces, de la nada, escuché la voz de Mateo. «Elena, ¿estás bien?». Mi sobrino Mateo, de 23 años, con hombros anchos, complexión musculosa y el tipo de rostro que se ve en una revista. Su cabello castaño brillaba a la luz del sol y sus ojos penetrantes estaban fijos en mí con preocupación. Tenía un encanto natural, el tipo que llamaba la atención de todos, aunque él no parecía notarlo. Y ahora toda esa energía juvenil parecía completamente concentrada en ayudarme. «Mi espalda», logré decir, señalando el lugar donde el dolor era peor. «Algo anda mal. No puedo moverme». «¿Estás lista para esto? Porque esta no es una historia cualquiera. Este es un viaje donde los límites se desdibujan, las emociones se enredan y las confesiones perduran como gritos silenciosos. Cada momento podría remover algo dentro de ti, llevando al límite lo que pensabas que sabías. Si esta es tu clase de historia, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para apoyarme». Mateo se agachó a mi lado. «Déjame ayudarte», dijo. Cuando sus grandes manos tocaron mis hombros, sentí un escalofrío involuntario recorrer mi cuerpo. «Te daré un masaje, normalmente ayuda», añadió. No tenía fuerzas para protestar. Estaba dispuesta a intentar cualquiera para aliviar el dolor. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue el efecto que su tacto tuvo en mí. Mateo colocó sus manos en mi espalda y comenzó a presionar suavemente. Debo admitir que no había sentido este tipo de cercanía en años. Sus dedos eran fuertes, pero sorprendentemente suaves. Mientras se movían sobre mis músculos tensos, el dolor se desvaneció lentamente, reemplazado por una extraña calidez que se extendía por todo mi cuerpo. Era como si la mujer solitaria dentro de mí se hubiera despertado repentinamente. «Déjame», comencé a decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No pude terminar. Él tampoco dijo nada, solo siguió masajeando. Sus manos se deslizaban sobre mi espalda de una manera que me hacía hiperc de cada toque. En ese momento, sentí que algo cambiaba y eso me asustó y me emocionó de formas que no estaba preparada. Mateo siguió trabajando sus manos sobre mi espalda, firme y deliberado, hasta que de repente se detuvo y se inclinó para mirarme. «Elena, esto es realmente malo», dijo. «No podemos arreglar esto aquí afuera, en el invernadero. Vamos a entrar cerca de la chimenea. El calor ayudará y traeré un poco de crema para frotar en tu espalda.
Tenemos que encargarnos de esto. Dudé por un segundo, pero el dolor tomó la decisión por mí. Asentí y él me ayudó a ponerme de pie. «Cuidado, ve despacio», dijo, su mano fuerte sosteniéndome. Había algo extrañamente reconfortante en cómo me sostenía, una compañía que no había sentido en años. Cuando entramos, el crepitar del fuego llenó la habitación con un cálido brillo dorado. El calor me envolvió como una manta, aliviando instantáneamente parte de la tensión en mi cuerpo. Mateo extendió rápidamente una manta en el suelo y me hizo un gesto para que me acostara. «Necesitas estirar la espalda en una posición más cómoda», dijo, sus ojos serios, pero con un parpadeo de vacilación. «Tengo un poco de crema. Ayudará a aflojar esos músculos». Me acosté, sintiendo el calor del fuego filtrarse en mí, mientras Mateo frotaba la crema entre sus manos para calentarla. El primer toque de su mano en mis hombros me hizo soltar un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Relájate», dijo suavemente. «Te sentirás mejor en poco tiempo». Pero cada toque de sus manos me estaba haciendo más que solo aliviar mi dolor físico. Estaba removiendo algo dentro de mí, algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Mientras sus dedos se movían por mi espalda, mis pensamientos se volvían más claros y más caóticos. El toque de Mateo no solo estaba curando, estaba despertando. Por un momento dudé por dentro, pero el dolor era demasiado. Así que rápidamente acepté. Mateo tomó suavemente mi brazo y me ayudó a ponerme de pie. «Cuidado, ve despacio», dijo. Cuando sus manos fuertes casi me envolvieron por completo, sentí una extraña sensación de seguridad. La protección de este joven me dio una cercanía que no había sentido en años. Cuando llegamos al sofá, Mateo me sentó suavemente. Se sentó a mi lado de inmediato, pero se aseguró de que hubiera suficiente espacio entre nosotros para que la tensión en la habitación no desapareciera por ninguna parte. Había algo no dicho entre nosotros, pero era tan difícil, tal vez imposible ponerlo en palabras. Tratando de no perderme en la profundidad de su mirada, luché por reprimir la confusión dentro de mí. Pero una cosa estaba clara esta noche. Era casi imposible negar el peso de nuestros sentimientos. Después de que nos sentamos, el silencio entre nosotros se profundizó con el crepitar del fuego. Mi corazón latía tan rápido en mi pecho que casi podía escucharlo. Mateo, sentado a mi lado, su presencia, incluso su respiración, me afectaba. Estar tan cerca de él me hacía sentir nerviosa y extrañamente en paz. Giré la cabeza por un momento y nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada, tal vez curiosidad, tal vez algo más profundo. En esa cercanía era imposible ignorar la mirada en sus ojos, profunda, intensa, pero también suave. En ese momento se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Mateo extendió lentamente su mano hacia la mía. Cuando sus dedos tocaron los míos, un escalofrío me recorrió. No decía nada, pero había mucho en el silencio. Su mirada se detuvo en mis labios por un segundo, y en ese momento, todo cambió. Se inclinó hacia mí lentamente. Estaba tan cerca que su aliento dejaba una calidez en mi piel. Las voces dentro de mí se detuvieron. Ya no había bien ni mal en ese momento. Solo estaban los ojos de Mateo y su cercanía conmigo. Cerré los ojos y me incliné un poco hacia él. Cuando nuestros labios se juntaron, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El primer toque fue suave, blando y exploratorio, pero en segundos, esa suavidad se convirtió en algo más intenso. Su calidez, su aliento, la sensación de sus labios. Todo parecía separarse de la realidad. La soledad, el miedo y el anhelo que se habían acumulado dentro de mí se estaban fusionando de alguna manera con él. En ese momento, esto no era solo un beso. Era la expresión de años de emociones reprimidas.
deseos reprimidos y tal vez incluso un vínculo oculto. A medida que el beso se profundizaba, sus manos se movían suavemente por mis mejillas. Mis manos, instintivamente, se agarraron a sus hombros. El calor de su piel se irradiaba a través de mis palmas. Finalmente, ambos nos separamos al mismo tiempo. Cuando nuestros ojos se encontraron, nuestras respiraciones eran desiguales, pero el vínculo entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. No había algo que decir. No estaba segura, pero una cosa estaba clara esta noche. Nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. Después del beso, me di cuenta de que estaba sin aliento. Mi corazón latía como si estuviera a punto de estallar de mi pecho. Cuando miré a los ojos de Mateo, vi tanto una pregunta como un profundo deseo. En ese momento, mi mente se quedó completamente en silencio. Mi corazón y mi cuerpo eran los que tomaban las decisiones. Ahora sí, dije con voz temblorosa, pero con mis sentimientos claros. Te quiero, te deseo. Las palabras salieron de mis labios y algo dentro de mí se rompió. La soledad y los miedos que había cargado durante años parecieron derretirse en un instante. Lo único que importaba era estar aquí, justo aquí, con él en este momento. El rostro de Mateo mostró un breve destello de sorpresa, pero luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. La expresión en sus ojos reflejaba la calidez que me rodeaba. «Yo también te quiero, Elena», dijo su voz suave y firme. «He estado tratando de contenerme, pero ya no puedo más. Te quiero. Quiero estar contigo». Sus palabras se extendieron a través de mí como olas. Cada palabra tocaba mi corazón. Mateo acarició suavemente mi rostro entre sus manos y se acercó a mí una vez más. Esta vez no hubo vacilación. Ambos sabíamos exactamente lo que queríamos. Cuando sus labios se encontraron con los míos nuevamente, la intensidad de nuestras emociones fue más allá de las palabras. Este momento fue un punto de inflexión para mí. La presencia de Mateo, su calidez, sus palabras a pesar de todos mis miedos, no pensaba detener nada. Ahora no había detenido nada. Me había dejado llevar completamente por el flujo de mis sentimientos. Ahora, con nada más que una sábana delgada sobre nosotros, sin aliento y enredados, Mateo estaba acostado a mi lado con una pequeña sonrisa en mi rostro. Miré al techo y noté nuestras camisas y pantalones esparcidos por el suelo. La noche se sentía tan surrealista que era como un sueño. Mateo se giró para mirarme con esa sonrisa cautivadora aún en su rostro. Su mano tocó suavemente mi mejilla, su pulgar rozando brevemente mis labios. «Elena», dijo con voz profunda y suave, «no cambiaría este momento por nada». Me giré hacia él, llena de las emociones encontradas que aún me recorrían. «Gracias, Mateo. No me había sentido tan sola en mucho tiempo. Pero tú, siendo tan grande, joven y guapo, realmente me gustas». No tenía intención de la sinceridad y el agradecimiento en mis ojos. Los labios de Mateo se curvaron hacia arriba, su característica sonrisa encantadora extendiéndose por su rostro. «Elena, sabes lo hermosa que eres», dijo. «Y no solo hablo de tu apariencia. Estar contigo es una sensación totalmente diferente. Tu calidez, tu sinceridad, todo me hace sentir mejor conmigo mismo». No podía apartar los ojos de él. Sus palabras, su tacto, todo era tan real e impactante que quería grabar esta noche en mi memoria para siempre. «Te necesitaba», Mateo, dije con honestidad. «Y estabas aquí. No podía pedir más». Mateo sonrió levemente y pasó los dedos por el borde de las sábanas. «Vendré mucho aquí. Elena, de ahora en adelante, siempre que me necesites, estaré aquí», dijo su voz transmitiendo un tono de determinación y sinceridad. «Solo para verte, solo para darte estos momentos». En ese momento sentí que una nueva puerta se abría en mi vida.
Las cargas y la soledad del pasado se desvanecían lentamente. Tener a Mateo a mi lado me llenó de una profunda sensación de confianza y paz. Cerré los ojos, respiré hondo y me acerqué un poco más a su calidez. Esta noche fue solo el comienzo para mí, los primeros pasos de un nuevo viaje. Y saber que ya no estaba sola era más valioso que cualquier otra cosa.